Amados hermanos, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. ¿Qué tal si en esta mañana, el día de hoy, nos acercamos delante de Dios y nos abandonamos en sus manos, implorando que a través de su Espíritu Santo Él nos capacite para que podamos entender la verdad contenida en su bendita palabra, que podamos a través de la Escritura conocerlo, conocer su voluntad y que a través de la palabra usted y yo podamos ser edificados, consolados y exhortados. Y además de esto, que también le pidamos al Señor que sea su Espíritu Santo el que nos conduzca a poner en práctica cada parte de la palabra de Dios que estudiamos juntos. Oremos entonces al Señor, pongamos este tiempo en sus preciosas manos y abandonémonos en su soberanía, en su gracia, en la paz que viene de Él, para que sea Dios mismo el que se encargue de edificar su vida y también la mía, a través de su bendita palabra. Bendito Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre este día, Señor. En esta mañana cuando nos encontramos todos, Señor, reunidos en el seno de nuestro hogar, Señor, congregados alrededor de tu nombre, alrededor de tu palabra, Señor. Nos acercamos delante de ti, Señor, tal como nos define tu bendita palabra, Señor, como hijos. Nos acercamos delante de ti implorando, Padre Celestial, que nos hables por tu palabra. Anhelamos escuchar tu voz y que tu voz sea la que nos guíe, la que nos edifique, la que nos consuele. Necesitamos conocerte a ti, Señor, pero no a partir de lo que nos imaginamos nosotros, no a partir de lo que otros dicen acerca de ti, Señor, sino a través de lo que tu misma palabra, de lo que tú has dicho acerca de ti mismo, Señor. Por eso clamamos el día de hoy, abras nuestro entendimiento, abras nuestros ojos, hagas de nuestro corazón, Señor, un terreno fértil para que la semilla de tu palabra caiga allí en este lugar, en nuestro corazón, Señor, y germine y crezca y produzca el fruto que tú anhelas. Señor, delante de ti estamos, Señor, y clamamos por los que en este momento se encuentran a nuestro lado en casa, pero también por todas las personas que en este momento, Señor, están conectadas a través de este canal de YouTube, Señor, a través de la internet, y damos gracias por estos medios, a través de los cuales tú nos sigues dando el privilegio de reunirnos y congregarnos alrededor de tu precioso nombre y de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, amados hermanos y amigos, bienvenidos a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado Jesús nuestro Dios, la paradoja celestial. Y quisiera, antes de aproximarnos al texto bíblico, invitarles a considerar varios elementos a manera de introducción. La primera cosa que me gustaría que consideráramos es que en el texto bíblico vamos a encontrar con mucha frecuencia que Dios se nos revela, se nos da a conocer a través de paradojas. Y la definición más sencilla de una paradoja pudiera ser la siguiente: dos objetos, dos condiciones, dos elementos que aparentemente y desde la lógica humana pudieran resultar contradictorios, pero conviven en un mismo espacio, conviven en un mismo tiempo y tienen la capacidad de vivir armónicamente sin entrar en dichas contradicciones. Pudiéramos nosotros de esa manera muy sencilla, muy resumida, tratar de definir entonces lo que mismo es una paradoja. En segundo lugar, en esta introducción, me gustaría recordarles a cada uno de ustedes que también, así como Dios en muchos momentos se nos revela a través de paradojas, vamos a encontrar que quizá una de las paradojas más comunes y más frecuentes en el texto bíblico y por supuesto en la teología cristiana, en la teología en sí misma, es el ya, pero todavía no. Vamos a encontrar que muchos de los conceptos que constituyen a su vez las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, la salvación, la justificación, la redención, la santificación, la glorificación, todos estos elementos y muchos otros están sostenidos como si fueran ellos mismos un poste. Imagínese usted un poste de concreto sostenido a través de dos templetes de acero. Uno de esos templetes se llama el ya
que quiere decir el aquí y el ahora, y el otro templete se llama el todavía no. Y en esa tensión, la palabra de Dios una y otra vez nos recuerda que ya hemos sido salvos, por ejemplo, pero todavía no estamos gozando de la salvación a su plenitud como debe ser en la eternidad. Ya fuimos santificados, pero todavía estamos en un proceso de continua santificación hasta que lleguemos a la presencia del Señor en el reino celestial, ¿verdad? Y cuánto más debiéramos nosotros tener esto tan presente cuando el Señor, por ejemplo, en muchos momentos nos invita a vivir en su paz que trasciende, que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros vivimos en un aquí y un ahora lleno de afanes, lleno de ansiedades, lleno de problemas, de dificultades, de enfermedades, de carencias, de muchas cosas. Y recordamos que Dios nos dice que ha llenado nuestro corazón de su preciosa paz, el ya. Pero todavía no, esa paz ha llegado a nuestra vida de una manera plena, de una manera gloriosa y de una manera tan completa como solamente lo podrá hacer delante del trono de nuestro Padre Celestial en la gloria eterna. De tal manera, entonces, nosotros debiéramos tener presentes la paradoja, el ya pero todavía no, y debiésemos también, al aproximarnos al texto que a continuación vamos a leer, entender que muchas de las paradojas a través de las cuales Jesús es presentado por Juan el Evangelista están dadas en términos del uso del adversativo pero, del sin embargo, y de esa manera entonces vamos a encontrar nosotros a Jesús siendo revelado, siendo presentado delante de nosotros como la más grande paradoja de la humanidad, como la más grande paradoja de la historia, y es Jesucristo nuestro Dios, Jesús nuestro Dios, la paradoja celestial. ¿Qué tal entonces si nos aproximamos al texto bíblico? Y para eso quiero invitarle que por favor abra su Biblia conmigo en Juan capítulo 16, versículos 16 al 33. Les recuerdo, estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente, de tal manera que si usted tiene su Biblia en formato digital, entonces a través de la web pueda buscar Nueva Traducción Viviente y de esa manera todos vamos a estar hablando el mismo idioma. Dice la palabra del Señor: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaban unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán, pero luego me verán? Y voy al Padre. ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, se están preguntando qué quise decir. Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. He hablado estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas,
pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Sin duda alguna, esta porción del Evangelio de Juan es una porción que cautiva nuestro corazón, es una porción con la que fácilmente usted y yo pudiéramos identificarnos en virtud de que cada uno de nosotros en muchos momentos de la vida hemos experimentado la duda, hemos experimentado la incertidumbre, hemos experimentado la tristeza, la congoja y hemos experimentado por otro lado también lo que significa recuperar la esperanza, recuperar la fe. Hemos sabido también en muchos momentos de la vida lo que significa ser restaurados. Y por eso digo que no es nada difícil que usted y yo podamos identificarnos con el contenido de este texto. He dicho también que en este texto Jesús nos es presentado como la paradoja más grande de todas, como la paradoja celestial. Sin embargo, me gustaría hacer una última afirmación, y es que esas afirmaciones se dan a manera de cascada, y me gustaría invitarle a pensar en una cascada con 4 saltos, donde cada salto depende del anterior para llegar a existir. De esa manera, entonces, vamos a encontrar que el texto está estructurado para una mayor comprensión por parte de cada uno de nosotros. El primer elemento que quisiera señalar en este texto es la paradoja del tiempo. Versículos 16 al 19, dice la palabra del Señor: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros: ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán, pero luego me verán y voy al Padre? ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre esto, así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. A través de esta primera paradoja, que es la paradoja del tiempo, Jesús está presentando delante de sus discípulos la manera en que Jesús va a ser glorificado delante de los ojos de cada uno de ellos. Jesús está diciéndoles a sus discípulos: ustedes ya no me verán más. Recuerden ustedes que toda esta enseñanza, todo este último sermón de Jesús hacia sus discípulos se da justo la noche en que va a ser entregado por parte de Judas Iscariote a la guardia del templo, a los herodianos, a los romanos, de manera que Jesús les está anticipando: a partir de esta noche ustedes ya no me van a ver más. Pero les dice: por un tiempo ustedes no me verán, pero tiempo después, lo cual está refiriendo la resurrección, es decir, 3 días después, me verán de nuevo. Este lenguaje figurado que Jesús está utilizando definitivamente los deja a ellos en un terreno como de arenas movedizas, los deja en un terreno de incertidumbre, y en muchos momentos quizá usted y yo pudiésemos estar también parados en arenas movedizas por voluntad divina. Dios en muchos momentos nos conduce por esos senderos donde usted y yo perdemos el control de las cosas, perdemos el control de la vida, y pudiéramos decir que hasta el entendimiento nos es oscurecido en muchos momentos por la voluntad del Señor. Ahora, ¿eso para qué ocurre? Definitivamente es un gesto de gracia de Dios, ya que al sentirnos vulnerables, al sentirnos en incertidumbre, al experimentar duda en el corazón y al perder el control de absolutamente todas las cosas, usted y yo nos vemos abocados a buscar, a confiar, a depender del Señor. Y al final de cuentas es lo que ocurre en este texto. De manera que la primera paradoja a través de la cual nos es presentado Jesús en este texto es la paradoja del tiempo, donde Jesús les está diciendo: en este momento estoy aquí con ustedes, pero desde ahora no me verán más. Pero después, tiempo después, poco tiempo después, me volverán a ver. Y esto no es una enseñanza nueva. Recuerden ustedes que en 3 ocasiones Jesús le ha hablado de su muerte, de su sufrimiento, de su resurrección a los discípulos. Pero también he dicho en repetidas ocasiones que a nosotros como seres humanos nos es mucho más fácil quedarnos con las malas noticias que con las buenas noticias.
Jesús les ha dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los gentiles, en manos de los principales. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y 3 días después resucite. De manera que Jesús ya les ha anunciado a los discípulos la resurrección. Sin embargo, todavía cuando habla de un poco y otro poco y no me verán y otro poco y me volverán a ver, los discípulos todavía tienen la mente entenebrecida, tienen el entendimiento oscuro para poder entender lo que mismo Jesús les está queriendo decir. Ahora noten ustedes que esto es como el ya, pero todavía no. Ya estoy siendo glorificado, pero todavía no he entrado en la gloria del Padre Celestial. A partir de ahora no me volverán a ver, pero dentro de poco volverán a verme. Y esta es la tensión a través de la cual Jesús nos está siendo presentado por Juan el Evangelista. Luego, una vez Juan nos ha presentado a Jesús como esta paradoja del tiempo, del ya pero todavía no, de un poco y otro poco y me verán y otro poco y no me verán. Jesús ahora es presentado a través de la paradoja de las emociones. ¿Por qué razón? Porque Jesús tiene perfectamente claro que cuando Él muera y de la manera como va a morir y de la manera como va a ser sepultado, esto va a añadir una tristeza todavía más profunda de la que mismo ya se encuentran viviendo sus discípulos. ¿Ve? Por eso nosotros a partir del verso 20 hasta el verso 22 encontramos esa paradoja de las emociones, la alegría y la tristeza conviviendo juntas y prácticamente la tristeza dando a luz la alegría, como si esto en la lógica humana fuera algo de fácil digestión. Dice el versículo 20, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Y note entonces esta primera paradoja. Por un lado están los discípulos, ¿verdad? Experimentando el duelo, experimentando la tristeza, experimentando la pérdida de su maestro, que no solamente se constituye en la pérdida de su maestro, sino en la pérdida de las ilusiones y las esperanzas de toda su vida. Recuerden también que los discípulos eran hombres que habían sido rechazados por el sistema académico judío de aquella época. Cuando Jesús le dice a cada uno de ellos, sígueme, entonces los incorporó de nuevo a ese sistema, donde ellos ahora tienen la posibilidad de convertirse en maestros de la ley, pero ahora Jesús les está dando una ley mucho más grande, no la ley de Moisés, pero la ley llena de gracia a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. De tal manera que cuando Jesús muere, no es solamente el maestro el que está muriendo, pero también sus ilusiones, sus esperanzas, todos los sueños que ellos habían colocado sobre los hombros de Jesús están muriendo en ese sentido. Por eso Jesús es tan puntual cuando les dice, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme. Pero, y miren este contraste tan fuerte, pero el mundo se alegrará. ¿Cuál será el mundo que se alegre? Recuerden las 3 acepciones que tiene la palabra mundo en el Evangelio de Juan. La primera de ellas hace referencia al universo, a todo lo creado. La segunda hace referencia a la sociedad humana plagada de pecado, llena de rebelión en su corazón en contra de Dios. Y la tercera hace referencia al mundo espiritual gobernado y regido por Satanás. De tal manera que cuando Jesús dice aquí, pero el mundo se alegrará, seguramente hace referencia a las 2 últimas acepciones, es decir, a toda una humanidad caída, a toda una humanidad que ha clamado a voz en cuello que crucifiquen a Jesús y que suelten y dejen libre a Barrabás. Esa multitud, esa sociedad pecadora, esa sociedad que aborrece a Dios, es la que se va a alegrar. Pero detrás de esa sociedad también están los poderes espirituales de maldad, las huestes espirituales de maldad, quienes también van a tener, digamos, su momentito de alegría,
porque para ellos la muerte de Jesús significaba entonces una victoria. Lo que Satanás, ni sus huestes, ni ningún demonio, ni ningún espíritu maligno sabía es que era una victoria apenas momentánea, porque el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la vida misma se levantaría de la muerte, declarando entonces la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, y enarbolando la bandera de victoria de nuestro Padre Celestial en la persona de Cristo Jesús. Ahora note entonces, por un lado está la tristeza de los discípulos, por otro lado está la alegría del mundo. Dice, ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá pronto en una alegría maravillosa. Y me gustaría invitarles a pensar de esta manera. El evangelio que Jesús está presentando delante de sus discípulos no es un evangelio que castra las emociones de ningún ser humano. Recordarán ustedes en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, el escritor, el predicador de aquel libro, dice, hay tiempo para todo debajo del cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír y tiempo de llorar. Y el evangelio nos recuerda en la persona de Jesús que aún siendo discípulos, que aún siendo seguidores de Jesús, siendo iglesia de Cristo, siendo hijos del Padre Celestial, usted y yo tendremos momentos en los que es necesario llorar. Y seguramente cuando digo es necesario, usted dirá, ¿quién necesita llorar? Necesitamos llorar como seres humanos porque fuimos creados también con esa parte emocional, con esa parte emotiva, y a través de nuestras emociones usted y yo tenemos como una válvula a través de la cual liberamos la presión en nuestro corazón, la presión aquí adentro en nuestro espíritu de las cosas que están ocurriendo. Cuando reímos a carcajadas, estamos expresando esa alegría exultante, ese júbilo sin par. Pero también cuando usted y yo lloramos, estamos manifestando la profunda tristeza que tenemos en el corazón. Y Jesús aquí les está diciendo a sus discípulos, ustedes se lamentarán, lo cual habla no solo de un lloro, sino de un gemir que sale desde lo más profundo de las entrañas. Y en muchos momentos los cristianos hemos malentendido la fe cuando llegamos a pensar que ser cristiano, ser hijo de Dios, es sinónimo de convertirnos en soldaditos de plomo que no se alegran, que no se entristezan, que tienen afecto plano, y resulta que eso no es ningún don y tampoco es ninguna verdad desde el Evangelio. Dios nos ha dado las emociones incluso para que a través de ellas también lo conozcamos y nos relacionamos con Él. ¿Ve? Por esa razón Jesús les dice, ustedes se lamentarán, pero, y mire el adversativo que nos muestra también la paradoja, pero su dolor se convertirá pronto en alegría maravillosa. Y noten que así como es profundo el dolor que los discípulos van a experimentar, van a sentir, también va a ser increíblemente grande la alegría que ellos van a experimentar. Ahora cuando Jesús regrese de la tumba, cuando Jesús se levante de entre los muertos, porque de esa manera es como Jesús va a restaurar la fe de sus discípulos. De esa manera es como Jesús va a restaurar la vida de ellos. De esa manera es como Jesús va a tomar todas las enseñanzas, todas las predicaciones, todas las señales, los milagros, los prodigios, y los va a poner en el corazón de los discípulos, porque la resurrección, como bien lo describe el apóstol, se constituye en la piedra fundamental del evangelio, ya que si Cristo resucitó, luego todas las predicaciones, todas las enseñanzas, todas las señales, milagros y prodigios son igualmente reales delante nuestra, ¿verdad? Y de esa manera entonces Jesús está restaurando la fe de sus discípulos, allí de los 11, ¿verdad? Recuerde que ya en este momento Judas no está con ellos, pero por otro lado está restaurando también la fe de cada uno de nosotros como iglesia de Cristo, porque nuestra fe en muchos momentos se va a ver afectada por situaciones adversas, situaciones difíciles. Y note que la respuesta de Jesús no es decirnos, no llore,
No es decir como nos enseñaron a muchos, los niñitos no lloran, las niñas son las que lloran. O si se cayó, levántese otra vez y haga de cuenta que nada ha ocurrido. No, Jesús está diciendo, si le duele, llore. Si le duele mucho, laméntese. Pero recuerde que la alegría que vendrá después será mucho más grande que el dolor que mismo ustedes están sintiendo en este momento. De tal manera que Jesús ilustra en el versículo 21 esta paradoja de las emociones de la siguiente manera. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. ¡Qué maravilla lo que Jesús está poniendo delante de sus discípulos y delante nuestro! Expresando que la vida nuestra en muchos momentos va a tener ese sabor de parto. Y digo es maravilloso no porque esté que me muera de las ganas de experimentar dolor, sino por lo glorioso que Jesús está haciendo al presentarnos la vida tal y como ella es. No nos está escondiendo el dolor, no nos está escondiendo la tristeza, no nos está escondiendo aflicciones, más bien nos está ayudando a resignificar la tristeza. De tal manera que usted y yo, como hijos de Dios, a partir de la paradoja de Jesús, podamos entonces resignificar nuestra vida entendiendo que si bien al día de hoy podemos pasar por muchos momentos difíciles, por muchos momentos tristes, por muchos momentos dolorosos, la alegría que producirá el Señor a través de la obra de su Espíritu Santo en nosotros superará de lejos el dolor y la tristeza que seguramente en tiempos pasados hemos experimentado. Y esto no es como una promesa al aire, ¿verdad? No es como palabras que se lleva el viento. Son las palabras de Jesús, recordándole a sus discípulos uno de los momentos más gloriosos de la vida del ser humano. El momento de nacer, y dice, los dolores del parto. Todos los discípulos y seguramente todos los que estamos en este momento conectados, logramos entender lo que Jesús está diciendo. Al comparar los sufrimientos nuestros con el dolor del parto, está diciendo, miren, son sufrimientos indescriptibles. Es un dolor muy, muy grande el que los va a asistir a ustedes. Pero, y note entonces la paradoja a partir del adversativo, pero pronto vendrá esa alegría maravillosa. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Y de nuevo, lo que va a cambiar la tristeza no es, como digo, una entretención en las redes sociales, no es una entretención en Netflix, no es una entretención en Prime Video, no. Lo que va a cambiar la tristeza del corazón de sus discípulos definitivamente es volver a ver a Jesús. Y recuerden por un momento cómo iniciamos nosotros esta serie 2020. Y fue a partir del capítulo 20 de Juan, versículo 20, donde dice que los discípulos estaban todos encerrados en un lugar, llenos de miedo, llenos de tristeza, llenos de incertidumbre, pero cuando vieron, es decir, cuando volvieron a tener de frente al Cristo que los había abandonado hace un tiempecito, 3 días, porque había muerto, ahora lo volvieron a ver delante de ellos. Cristo ha resucitado. Eso le da sentido a su vida. Y me gustaría en este punto preguntar, ¿cuántos de ustedes, amados hermanos y amigos, están seguros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado? ¿Cuántos de ustedes al abrir el texto bíblico cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, en el momento cuando usted aparta para estudiar la palabra del Señor, cuántos de ustedes se encuentran con el Cristo resucitado a través del libro hablando a lo profundo de su corazón? Y les pregunto esto porque esto es determinante en la vida de cada uno de nosotros, así como fue en la vida de ellos. La tristeza de los discípulos desapareció a la luz del resucitado. Y seguramente que lo que al día de hoy usted y yo necesitamos
más allá de una terapia, más allá de una cita con un consejero, es verdaderamente tener un encuentro con el Cristo resucitado, que quite esa sombra de pesadumbre de nuestra vida, que quite esa sombra de lobreguez de nuestro corazón y que nos permita experimentar el sol radiante de la resurrección que se llama Jesucristo mismo. ¿Ve? Entonces, note la paradoja del tiempo. Un poco y otro poco y no me verán, y otro poco y me volverán a ver. A través de la paradoja del tiempo nos habla de la resurrección. Luego, a través de la paradoja de las emociones, nos recuerda que para poder experimentar alegría es necesario pasar por valles de sombra y de muerte. Y esto no es otra cosa que el peregrinaje que Jesús mismo está recorriendo para llegar a la gloria del Padre Celestial. Para volver a estar en la gloria celestial, Jesús primero tiene que morir, y morir como un criminal en la cruz del Calvario. Posteriormente va a resucitar, pero como también les he mencionado en muchas oportunidades, no existe resurrección sin cruz. No existe resurrección sin dolor. No existe resurrección sin antes haber muerto. Y los cristianos somos felices levantando frases de victoria, felices levantando frases como si fuéramos unos gurúes de superación personal, olvidándonos que para poder experimentar esa gran alegría, primero es necesario que pasemos por tiempos de gran aflicción, ¿verdad? En tercer lugar, el texto nos propone la paradoja de la devoción. Y note, a partir de la resurrección, Jesús reconoce la paradoja de la alegría, ¿verdad? De las emociones. La alegría vendrá como resultado entonces de esa profunda aflicción. En tercer lugar, la paradoja de la devoción. Tenemos los versículos 23 al 28. Mire conmigo el texto bíblico. Dice: ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre, pero no digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Amén. A través de estos versículos 23 al 28, Jesús está mostrando que aún la relación con el Padre Celestial, la devoción suya y la devoción nuestra tiene aspecto, tiene apariencia de paradoja. Y me parece maravillosa la manera como Jesús describe todo esto diciendo: en ese día, es decir, cuando ustedes vuelvan a verme, cuando yo haya resucitado, ustedes no necesitarán pedirme nada. Digo la verdad, le pedirán directamente al Padre. Y esto resulta en una paradoja, porque si nosotros entendemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios verdadero, el único Dios verdadero en tres personas, ¿cómo es esto de que no me van a pedir a mí, pero le van a pedir al Padre? Ocurre que dentro de la Trinidad hay algo que los teólogos han llamado la economía de la Trinidad, es decir, cada uno de ellos en su soberanía, en su pleno conocimiento, en esa sabiduría incomparable, han decidido tomar roles, y entonces Jesucristo en este texto se nos presenta como aquel que nos pone en comunión directa con el Padre Celestial. En otras palabras, es como si Jesús representara en este texto a un agente, a una fundación, a una entidad a través de la cual usted y yo estamos siendo adoptados por el Padre Celestial. Y esto es maravilloso porque entonces la razón de nuevo de la alegría es que ahora a través del Cristo resucitado, usted y yo dejamos de ser siervos solamente. Usted y yo dejamos de ser discípulos solamente. Ahora usted y yo, a través de la paradoja de la devoción, de la paradoja de la comunión,
estamos siendo puestos en comunión en calidad de hijos del Padre Celestial. Y note la manera como Jesús lo plantea. Ya no me van a pedir a mí. Antes debían pedirme a mí y yo le pedí al Padre. Ahora ustedes le van a pedir directamente al Padre Celestial, ¿verdad? Y lo van a hacer ¿cómo? En mi nombre. Ahí está la diferencia. Usted y yo no tenemos mérito alguno para acercarnos delante del Padre Celestial. Usted y yo no somos santos, no somos justos, ¿verdad? Usted y yo no somos sin pecado. En cambio, Jesús es santo, es justo, es sin pecado. Jesús es perfecto desde el punto de vista donde se vea. Por tal razón, Jesús dice, cuando ustedes se acerquen al Padre Celestial, lo van a hacer en mi nombre, porque es a través de la muerte que los discípulos estaban llorando y a través de la resurrección que ahora les trae tanta alegría al corazón de los discípulos, que ahora ellos pueden acercarse delante del Padre Celestial para pedir, para clamar y para vivir en dependencia del Padre Celestial. Y lo mismo podemos hacer usted y yo. Usted y yo somos llamados hijos en virtud que Cristo murió y en virtud de que Cristo resucitó y nos adoptó como hijos del Padre Celestial. No lo han hecho antes. Es decir, ellos no tenían necesidad de relacionarse directamente con el Padre porque tenían a Cristo. Pero a partir de ahora, del Cristo resucitado, del Cristo que volverá a la gloria del Padre Celestial, deben pedir en el nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Y miren ustedes cómo entonces este texto está graficado, como les decía, a manera de una cascada de 4 saltos. El primer salto es la resurrección en la paradoja del tiempo. El segundo salto es entonces la paradoja de las emociones. Y ahora estamos en la paradoja de la devoción, a través de la cual usted y yo nos relacionamos con el Padre Celestial en calidad de hijos. Y Él en esa relación infunde profunda alegría en el corazón de cada uno de nosotros. Profunda alegría, porque ocurre que la caída de la humanidad en el huerto del Edén, en cabeza de Adán y Eva, trajo una profunda herida al corazón del ser humano. Y es la herida de la orfandad, es la herida de la soledad, es la herida de la autosuficiencia. Y ahora en la persona de Cristo Jesús, del resucitado, que nos pone en comunión con el Padre Celestial, ya no somos huérfanos porque tenemos a Dios el Padre como nuestro Padre. Tenemos herencia porque nuestro hermano mayor Jesucristo ha compartido de lo suyo para dárnoslo a nosotros. Y tenemos alegría porque nuestro Maestro, nuestro Salvador y nuestro Redentor no se quedó clavado en un madero, tampoco se quedó sepultado en una tumba, resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre Celestial. Y todos estos son razones de gozo, porque allí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, también está usted y también estoy yo, conforme lo que enseña el apóstol Pablo en el primer capítulo de la carta a los Efesios. Usted y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y esto es razón de gozo y es razón de alegría. Y en medio de las profundas pruebas que usted y yo pudiésemos estar atravesando al día de hoy, necesitamos recordar, en medio de esa prueba, el ya, pero todavía no. Usted y yo ya fuimos adoptados, pero todavía no hemos llegado al seno de nuestro Padre Celestial. Usted y yo ya hemos recibido la alegría que trae como resultado la resurrección, pero todavía no es esa alegría exuberante que tendremos delante de la presencia de nuestro Padre. De tal manera que todas las aflicciones que nosotros tenemos al día de hoy, como dice el apóstol Pablo, no se terminan de comparar con la gloria que vendrá en la persona de Cristo Jesús. Ahora, versículo 25 sigue diciendo: les he hablado todos estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con claridad. Quiero decir con esto, es lo que Jesús está diciendo, ese día pedirán en mi nombre, y no digo pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí
y han creído que vine de Dios. Cuando nosotros encontramos este texto, seguramente el corazón experimenta una profunda conmoción al ver el gran amor de Dios. Todos nosotros como seres humanos, como les decía, tenemos una herida en el corazón a partir del Edén. Pero ahora el amor del Padre Celestial se constituye en el bálsamo que nos restaura. En el bálsamo que nos restaura, que vuelve a juntar todas nuestras piezas y nos pone de nuevo conforme al diseño que Dios quería de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, yo no voy a pedir al Padre de parte de ustedes, porque el Padre los ama. Es decir, la comunión está dada no solamente en términos de que Cristo nos puso, es decir, de abajo hacia arriba, en comunión directa con el Padre, sino que el Padre de arriba hacia abajo también está haciendo todo lo que está a su alcance, es decir, todo lo posible para un ser sobrenatural como Dios, para tomarnos en sus brazos y ponernos en comunión con Él. Es lo que Jesús está diciendo. El Padre mismo los ama profundamente y da la razón del amor del Padre Celestial. Para las personas que piensan en un amor sin condición, quizá este texto no nos habla necesariamente de un amor sin condición. Dice, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Y es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré al mundo y volveré al Padre. Cuando nosotros estamos delante del amor del Padre Celestial, seguramente que es un amor incomprensible, lo cual no es sinónimo de un amor sin condición. ¿Ve? Amor sin condición es como, los amo porque sí. Aquí Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, el Padre los ama a ustedes porque, es decir, en razón a el amor que ustedes experimentan por mí. Y ese amor que usted y yo experimentamos por Jesús se da porque Jesús nos amó primero. De tal manera que Jesús nos ama a nosotros para que nosotros lo podamos amar a Él y ahora usted y yo seamos receptores del amor del Padre Celestial. Y noten entonces cómo la paradoja de la devoción, el no me pidan a mí, sino pídanle directamente al Padre Celestial, se alza en medio de nosotros para recordarnos el gran amor de Dios por cada uno de nosotros como sus hijos. Esto es fuerte. Y por último tenemos entonces la paradoja de la victoria. La paradoja de la victoria. Miremos por favor versículos 29 al 33. Dice la palabra del Señor. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados y cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Y noten entonces que Jesús nos es presentado a partir de una serie de elementos aparentemente contradictorios. Me voy, pero vuelvo. Ustedes están tristes, pero tendrán alegría. No me pidan a mí, pero pídanle a Él. Pero pídanle en mi nombre. Y ahora Jesús nos presenta la victoria gloriosa como el resultado último de toda esta cascada de paradojas. Entonces dice el texto, sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Y noten ustedes la siguiente afirmación. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. El texto comienza con los discípulos preguntándose entre ellos qué habrá querido decir el maestro, qué habrá querido dar a entender. Y ellos están debatiendo entre ellos mismos, pero no se atreven a preguntar. Cuando el maestro les habla y les responde, es entonces que la fe de ellos alumbra entonces en medio de la oscuridad. Y por eso dicen, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Y ojo, por eso
por eso creemos que viniste de Dios. Y en ese sentido, la fe de los discípulos, noten que no es una fe en el vacío, es una fe construida sobre la evidencia que Jesús les ha dado de que Él es el Hijo todopoderoso y sobrenatural del Dios todopoderoso y sobrenatural. ¿Ve? Por esa razón, nosotros no debemos tener en poco la razón del ser humano. Hace un momento les decía, no debemos menospreciar las emociones, pero ocurre que vivimos en una generación donde se exalta tremendamente las emociones y se menosprecia la razón, se menosprecia la inteligencia, se menosprecia el raciocinio. Y con esto Jesús, incluso a través de su bendita palabra, nos está recordando que así como nos relacionamos con Él en términos de emociones, también nos relacionamos con Él en términos de la mente, en términos del conocimiento, en términos del raciocinio que Él mismo nos ha dado. De tal manera que ellos dicen, por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, y noten aquí la paradoja, pero se acerca el tiempo. Es decir, ya que creyeron, ahora es justo cuando se acerca el tiempo más difícil. Porque dice, de hecho ya ha llegado el momento cuando ustedes serán dispersados. Y esto es una figura que evoca las palabras del profeta Ezequiel. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Heriré al pastor y ellos vagarán por los montes sin pastor. De tal manera que Jesús les está diciendo, lo que viene para ustedes no es nada fácil. Serán dispersados y cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Pero, y noten de nuevo el uso del adversativo para mostrar la paradoja de la victoria, ¿verdad? Ahora Jesús les está diciendo, ustedes me van a dejar solo, cada uno va a agarrar camino y se van a ir por su lado, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En tiempos como estos, en los que seguramente hemos permanecido por mucho tiempo aislados de familia, de amigos, de compañeros de trabajo, seguramente que una de las crisis emocionales tenía como base la soledad de cada uno de nosotros. Y en tiempos como esos, tuvimos la posibilidad de hablar con varios hermanos de la congregación para recordarles que el Padre Celestial está con ustedes. Porque esto es una verdad que no solamente resulta útil en tiempos de pandemia, esto es una verdad que debiera resultar útil y que debiera atravesar todos los tiempos, todas las áreas, todos los espacios de nuestra vida. Porque ocurre que en muchos momentos, aún estando rodeados de muchas gentes, nos vamos a llegar a sentir muy solos. Y es en esa soledad cuando necesitamos recordar que el Padre Celestial está con nosotros, así como estuvo con el Cristo crucificado cuando sus discípulos le abandonaron y le dejaron en completa soledad. ¿Ve? De esa manera puede que todos nos abandonen, como dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo me abrazará, con todo me recogerá el Señor. De tal manera que esta es la certeza de Jesús. La paradoja de la victoria no está dada en términos de vivir rodeados de amigos, tener un grupo muy nutrido, muy robusto de amigos. Mire, en muchos momentos los que se dicen ser amigos van a salir corriendo y nos van a dejar solos. La paradoja de la victoria es que aún estando solos, usted y yo tenemos la presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial acompañándonos, levantándonos, restaurándonos y volviéndonos a la comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la victoria en medio de la aparente derrota. Al día de hoy, a los cristianos solo les gusta escuchar de éxito, solo les gusta escuchar de triunfo, solo les gusta escuchar de alegría. Pero qué maravilla cuando en el texto bíblico Jesús nos dice, ahora van a lamentarse y van a llorar, pero lueguito van a tener alegría. Es decir, la alegría sí viene, pero primero van a tener que llorar. Y ese lloro tiene como fundamento experimentar el abandono, la pérdida de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Posteriormente, el Maestro nos pone en el contexto de una alegría todavía más grande al ponernos en comunión
ya no en calidad de discípulos ni de siervos, sino en calidad de hijos con el Padre Celestial. Noten entonces que ahora Jesús, de ese Padre que nos ha hecho hijos adoptivos, dice: ese Padre no me dejará solo, aunque todos ustedes me abandonen. Ahí está la victoria. Les había dicho también, leyendo versículos atrás, ustedes se lamentarán, pero el mundo se alegrará. ¿Ve? Porque el mundo, Satanás y sus huestes, piensan que la cruz es la victoria de ellos sobre Dios, pero no están conscientes que realmente esta es la victoria eterna y soberana de Cristo sobre todos ellos. ¿Ve? Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Jesús sabe que los discípulos necesitan tener un abastecimiento suficiente de paz, porque de aquí en adelante, cuando Jesús vuelve a la presencia del Padre Celestial en adelante, los discípulos van a tener muchos momentos de gozo, sí, pero recuerden que todos esos momentos de gozo están revestidos de momentos de lamentación, de momentos de tristeza, de momentos de persecución y de profunda angustia. Muchos de los que están ahí con Jesús van a ver cómo sus hermanos y sus amigos comienzan a caer uno tras otro, siendo perseguidos y siendo martirizados por quienes no han creído en Cristo Jesús. Por eso Jesús dice: es necesario que ustedes tengan paz. Ahora les doy esa paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, y noten la referencia: les doy paz, pero la paz no significa ausencia de conflicto. La paz es la presencia del Padre Celestial en medio de los conflictos que nos rodean a nosotros. Dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. De nuevo, el Evangelio no nos hace inmunes a las pruebas, a las tristezas, a las aflicciones, a las pérdidas, a los fracasos. Sin embargo, anímense, porque yo he vencido al mundo. El mundo que unos versículos atrás estaba cantando victoria, ahora es presentado por Jesús en una paradoja de victoria, diciendo: cuando ellos piensen que me han derrotado, es cuando yo estaré levantando bandera de victoria sobre el mundo rebelde, el mundo apartado de Dios, el mundo que se levanta en contra de Dios y contra Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad. De tal manera que Cristo en este texto se nos presenta entonces como la más grande, la más hermosa y la más gloriosa de todas las paradojas, donde Él mismo está con sus discípulos por un tiempo los dejará, pero volverá en gloria y majestad. Les dice a sus discípulos: van a llorar, pero la alegría que tendrán después será mucho más gloriosa. Van a estar solos, pero no por mucho tiempo, porque ahora los pondré en comunión con su Padre Celestial. Y aun cuando el mundo piense que Dios está derrotado, no dejen que esa idea cale en su corazón ni en su mente, porque es en la cruz del Calvario donde Cristo se levantó en victoria, anunciando que todos los poderes de Satanás estaban derrotados, humillándolos en la cruz del Calvario y anulando el acta que era contraria a su vida y a la mía, declarándonos libres por la gracia de nuestro Padre Celestial. ¿Qué tal si por un momento adoramos a Dios a través de esta canción, a través de este coro interpretado por el coro del Seminario Bíblico de Colombia, y exaltamos entonces el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como la más grande paradoja? Tus caminos misteriosos,
paradojas que no sé cómo explicar, paradojas que no acierto a descifrar, que los parias sean tu pueblo, que de muerte nazca vida, que afligidos tengan gozo, vivir el hoy a la luz de tu venida, el no verte y aún amarte, el no verte y aún creerte, el no verte y celebrarte y adorarte, un regocijo inexpresable, una esperanza inmortal, una herencia incorruptible, salvación que traerás. Jesucristo, muerto y vivo, anunciado, proclamado, dado al mundo y malherido, preparado, revelado, Jesucristo, Rey y siervo, sufrimiento hecho victoria, de plena esperanza, a ti el honor, la gloria y la alabanza, el no verte y aún amarte, el no verte y aún creerte, el no verte y celebrarte y adorarte, un regocijo inexpresable, una esperanza inmortal, una herencia incorruptible, salvación que traerás, el no verte y aún amarte, el no verte y aún creer, el no verte y celebrarte y adorarte, un regocijo inexpresable, una esperanza inmortal, una herencia incorruptible, salvación que traerás tú. Santísimo Dios, te damos infinitas gracias por el regalo maravilloso que nos has dado en la persona de tu Hijo. A través de Cristo, Señor, tú nos has dado salvación y vida eterna, pero lo has hecho de una manera tan gloriosa, Dios. Has colocado, Señor, delante nuestro aparentes contradicciones a través de las cuales te has glorificado al mostrarnos al Cristo que está, al Cristo que se va, pero al Cristo que regresa en victoria. Nos has manifestado, Señor, la paradoja de las emociones, recordándonos que si bien es cierto debemos pasar por muchas aflicciones, la alegría que tenemos en ti es mucho más grande que cualquier otra aflicción, Señor. Y damos gracias por esa paradoja hermosa a través de la cual la soledad se convierte en adopción. El sentido de desprotección se convierte en el más profundo sentido de abrigo y de cuidado de parte tuya, porque tú, Padre Celestial, nos has amado con amor profundo. Bendito sea tu nombre, además, por la victoria paradójica que tenemos en Cristo Jesús. Cuando el mundo y sus huestes estaban declarando victoria, Cristo se estaba levantando de la tumba anunciando que el mundo, el pecado, Satanás y sus huestes habían sido derrotados no por un momentito, no por 3 días, sino por toda la eternidad y de una sola vez y para siempre. Gracias, Dios,
por estas paradojas a través de las cuales nos manifiestas la gloria de Cristo, el carácter de Cristo y la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Señor, damos gracias por tus bondades. Bendito sea tu nombre. ¿Qué tal, amados hermanos, si en ese mismo espíritu de devoción tomamos en nuestras manos los elementos de la cena, el pan y la copa? Quiero recordarles una vez más que el pan y la copa están reservados para todos aquellos niños, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos que han creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Todas las personas que han rendido su vida a los pies de Cristo y a los pies de la palabra del Señor para vivir en obediencia están invitados a la mesa para participar de este banquete. Este banquete, el pan y la copa, son símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tome por favor los elementos en su mano para celebrar entonces el milagro de la redención en Cristo Jesús. Padre, por este pan y esta copa damos infinitas gracias, porque es tu bondad y tu cuidado, Señor, la que hace posible que estemos nosotros aquí. Si nosotros al día de hoy te amamos, fue porque tú nos amaste primero, y la manifestación más grande de amor la tenemos en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de tu muerte nos hiciste partícipes del amor del Padre Celestial. Y ahora participamos de la mesa sentados todos alrededor de ella como hijos, viendo al rostro de nuestro Padre Celestial. Gracias, Dios, por habernos salvado, por habernos rescatado. Danos la gracia, Señor, de anunciar tu nombre a las naciones, y límpianos y santifícanos en tanto tú regresas por tu iglesia. Lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Participemos del pan y la copa. Padre bendito, por tu palabra, por el regalo de estar juntos, congregados en el interior de los hogares, Señor, alrededor de tu nombre y de tu palabra, te damos infinitas gracias, Dios. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de seguir proclamando a viva voz tu bendita palabra y tu santísimo nombre, Dios. Delante de ti colocamos, Señor, nuestra vida en esta semana que hoy estamos iniciando. Clamamos por tu bendición y tu cuidado, Señor. Que en el nombre de Cristo nos guíes, nos enseñes, nos edifiques, nos corrijas, Señor, y nos permitas vivir para dar gloria y exaltación a tu bendito nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, un abrazo muy grande reciban todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Les llevamos en nuestras oraciones y seguimos clamando al Señor para que prontamente podamos volver a vernos, reunirnos y exaltar juntos en el mismo espacio el nombre de nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.